Ahora sí, nos ha tocado afrontar la última mesa redonda del día. New Space España está llegando a su fin. Se titula Una ventana al New Space iberoamericano y en ella participan María Cristina Vives, directora de línea de negocio Espacio en Indra, que ejercerá de moderadora, y estará acompañado por Renato Borges, coordinador del Laboratorio de Simulación y Control de Sistemas Aeroespaciales de la Universidad de Brasilia. Matías Campos, CEO y fundador de Astralintu Space Technologies. Livio Gratton, secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, en Argentina, y Loreto Moraga, presidenta de la Asociación Chilena del Espacio. Os dejo ya con ellos. Pues nada, muchísimas gracias a todos, gracias por invitarme, también estar aquí con esta mesa tan interesante que nos va a dar luz acerca de cuál es el mundo del New Space y el mundo del espacio en general en Latinoamérica. Es muy interesante poder contribuir desde diferentes perspectivas. Tenemos la representación tanto de la parte pública como de la parte industrial y esto nos va a dar diferentes enfoques a esta discusión que desde luego espero que os resulte muy interesante, ¿vale? Entonces ya lo que quiero es pasar directamente, ¿sabes?, a cada una de las preguntas para que podamos empezar a dialogar, que es lo que más esperamos de todo esto, ¿vale? Una de las preguntas importantes para ti, Loreto, tú que estás en Achide, que tienes realmente una responsabilidad grande en lo que es el impulso del mundo espacial dentro de Chile, ¿cuál es un poco la situación que vivimos en este momento allí? Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá, saludarlos. La verdad es que es un honor. La Asociación Chilena del Espacio es una entidad privada sin fines de lucro. Chile no tiene agencia espacial, por lo tanto, habían vacíos, básicamente en la gestión de articulación del ecosistema nacional, el mundo privado, el mundo académico, con el mundo público. Por lo tanto, Chile nace y se desarrolla para llenar una suerte de vacío. Y hasta ahora hemos podido dar algunos avances y tenemos felizmente actividad espacial en Chile desde hace muchísimos años, pero que cambió su enfoque radicalmente. Ha estado por 40 años en el sector de defensa. Tenemos infraestructura espacial, operaciones espaciales, hay inversiones públicas, pero estaban en el sector defensa y hace unos 5 años hay un cambio radical. Se sustituye la idea de la adquisición de infraestructura satelital por el desarrollo de capacidades locales, que es lo que hemos escuchado como los desafíos ya dentro de España, en Europa. Pues bien, desde América Latina nos planteamos lo mismo. Vamos más atrás en este proceso, pero también queremos desarrollar las capacidades locales. Entonces, la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa, se pusieron también en ese plano de hacer transferencia tecnológica desde el sector defensa al resto del sector público y privado chileno, y para eso idearon un programa satelital muy ambicioso que se llama SNSat. Hay varias empresas que están presentes que ya tienen algunas luces sobre el respecto, y esa es la columna vertebral que hoy en día guía el trabajo en Chile y que significa oportunidades muy concretas para ustedes, puesto que tiene etapas en las cuales toda la construcción de satélites y del contenido, los payloads de esos satélites, va a estar abierto para el sector privado. La oportunidad de hacer partnership, por ejemplo. Entonces, el SNSAT, en términos muy simples, prevé 3 etapas. La primera, la construcción de una constelación de 10 satélites de observación, 3 pequeños y 7 micros. Luego una etapa de SATCOM, de satélites de telecomunicaciones, y una última etapa que prevé el desarrollo de capacidades de lanzamiento y también de navegación. Esta SNSAT prevé la construcción de infraestructura, un centro espacial nacional que se va a terminar de construir el próximo año, y estaciones terrenas distribuidas a lo largo de esta franja que es Chile. Las 2 primeras va a ser una en Magallanes, pensando en las órbitas polares de los satélites y la descarga de datos. Otra va a estar en Antofagasta, que es la región minera y la región donde está el 70% de la capacidad de observación del mundo, astronómica, y luego otras antenas más. Pero esas estaciones terrenas van a tener también una infraestructura asociada, edificios que van a tener centros de innovación y espacios físicos que van a estar disponibles para que empresas
puedan también instalarse y laboratorios para que también puedan usar. Entonces, esa infraestructura que va a ser inversión pública va a estar destinada a partnership y colaboraciones público-privadas y también partnership privados. Esa es una oportunidad en que las startups chilenas, o sea, tenemos un ecosistema muy incipiente, muy emergente. La verdad es que las empresas que hay en Chile son aún del modo garage, ¿ya? Y la idea nuestra desde Chile es impulsar la llegada de partners que nos permitan acortar los ciclos de desarrollo. No tenemos 30 años para hacer un proceso lento, en el fondo, de creación de startups, crecimiento, a pymes, en fin. Necesitamos acortar esos procesos y para eso lo mejor es la colaboración. Entonces, estamos tratando de articular y de hecho muy pronto viene un workshop de Payload. Ya el próximo año, por ejemplo, tenemos una feria muy importante a nivel regional que es la Expo Minería, la Expo Min, y ya estamos previendo hacer una actividad únicamente de recursos espaciales o minería espacial con empresas del sector minero un día antes de la Expo Min para hablar de las oportunidades que la minería y la minería espacial abren para el sector minero. O sea, ahí la audiencia, el público van a ser compañías mineras y proveedores de minería. Nosotros vemos que Chile ahí tiene un tremendo potencial más allá de otros activos espaciales que se nos dan por nuestra geografía y nuestra naturaleza. Ahí hay mucho know-how, hay mucha especialización y claramente la estrategia está en los subsistemas y en aprovechar las potencialidades o los talentos, entre comillas, que cada país tenga para ir posicionándose en este mercado internacional. Entonces, en Chile, por una parte, el sector público y defensa tiene esta columna vertebral, que es el SNSAT, y desde Chile nosotros estamos tratando de definir bien ese eje estratégico del país para poder posicionarnos en el contexto internacional. Pero como sabemos que vamos más atrás en el desarrollo de las empresas privadas, necesitamos empresas tractores, necesitamos proyectos tractores y las cargas, los payloads, en esta constelación de satélites de observación es nuestra primera oportunidad. Y ese es un hito que hemos tenido ahí algunos retrasos, algunos desafíos, pero que va a suceder. Y el llamado, por lo tanto, la invitación para todos los que están presentes es que los aprovechen. Ya a través de Achide pueden obtener más información y encantados de recibirlos porque la verdad es que los necesitamos. Chile es una economía pequeña que siempre sus sectores productivos se han sustentado sobre la inversión extranjera. Nuestra institucionalidad está hecha para eso. ¿Ya? Y por lo tanto ahora aplicamos esa misma filosofía de crecimiento económico de los otros sectores productivos al espacio. Esa es un poco nuestra oportunidad y lo que queremos transmitir aquí. Bueno, la verdad es que lo que nos has contado es absolutamente excitante y es motivador para todos nosotros porque creo que ese plan que tenéis es un plan tremendo, muy, muy ambicioso, llenos, por supuesto, de ilusión y que realmente afronta necesidades concretas y que aproxima tanto el mundo de la industria con el usuario final. Esto es realmente muy positivo para todos nosotros y desde luego, sin duda, Loreto, acudiremos a tu llamada. Así lo Eso espero. sin duda. Bueno, pasamos a presentaros a Livio, ¿vale? Livio viene de Argentina. Él está realmente en la parte pública y Argentina es un ecosistema que realmente desde el punto de vista espacial sí que tiene mayor desarrollo. Es decir, ya tiene una cierta industria, ya tiene unos ciertos pilares y lo que queremos, Livio, es que tú nos expliques un poquito más acerca de cómo estáis, cuál es la situación, cómo lo ves. Bueno, muchas gracias. Sí, Argentina empezó temprano con la actividad espacial. Principios de la década del 60 fue el cuarto país que puso seres vivos en el espacio con el ratón Belisario y el mono Juan, que aparte ambos fueron recuperados con vida, así que un gran orgullo. Después tuvo sus altos y bajos y en la década del 90 tiene un nuevo impulso muy fuerte con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, y con varias misiones ya importantes. Hay una serie de satélites que son los SAC, los satélites de aplicaciones científicas. El SAC-D fue icónico para nosotros, fue una misión que cargó uno de los instrumentos de la NASA, el Aquarius. En ese momento la NASA tenía 14 misiones, una se la encomendaron que la plataforma la provea a la Argentina, y ahora en los últimos años los satélites SAOCOM, que ya son de 3 toneladas, satélites con radar de apertura sintética. Y por otro lado,
hay 2 satélites geoestacionarios que también se hicieron en la Argentina, proyectos manejados desde la empresa ARSAT, y todos los satélites argentinos se construyen en una de las joyas nacionales, que es INVAP, que aparte de INVAP es una buena excusa para conocer Bariloche, que es uno de los tantos lugares maravillosos que tiene la Argentina. Así que eso es un poco la historia. Hay un montón de otros actores menores, algunos que podrían entrar dentro de lo que es el New Space. Lo dejo para alguna pregunta un poco más adelante. Sí, adelanto que creo que esa historia espacial, a lo mejor en lo que respecta al New Space, fue un poco contraproducente. Es decir, hay un proceso que creo que surgió en muchos países de resistencia a esto nuevo, y en ese sentido, comparado con otros países, por ejemplo, con Brasil, creo que Argentina tardó un poco más en hacerse a la idea de estos cambios y de ir por el lado del New Space. Creo que eso ya está superado, pero es un proceso que pasó. Y dentro de las empresas que están en ese proceso, hay algunas muy prometedoras, creo que ninguna ha cerrado el ciclo como para decir es un éxito en el sentido financiero. Hay grandes avances tecnológicos, pero al menos yo todavía no tengo claro que se haya cerrado ese ciclo. Entiendo que va en esa dirección, de decir, bueno, este es algo que está dentro del New Space, que aparte de la disrupción, han conseguido cerrar la parte financiera. Creo que vamos hacia eso. Pues muchísimas gracias, Livio. Pasamos al siguiente miembro de esta mesa. En este caso es Matías, que proviene de la parte del sector privado. Él es el CEO y fundador de una de las compañías que realmente está luchando en este ámbito de New Space. Cuéntanos un poco acerca de cómo lo ves. Exactamente, muchas gracias Cristina, y primero que nada muchas gracias a Allen Space por la invitación y por este grandioso evento que espero genere muchos puentes a partir de este panel. Se ha escuchado durante las distintas sesiones que tal vez sea bueno cambiarlo el nombre. Escuché Next Space. Bueno, yo los propongo, por lo menos de esta hora, llamarlo New Space Iberoamérica, y que espero que en algún futuro no sea una sola hora, pero sea todo un par de días en el que podamos compartir, ya que justo la perspectiva que yo tengo del New Space iberoamericano es que Latinoamérica está lista para ser parte de la industria global y colaborar más que nada con España, con lo que mi empresa ya ha tenido varias oportunidades de colaboración, y hay una sinergia entre nosotros que es obvia y la debemos aprovechar. Les cuento un poco de Astralinto y lo que hacemos aquí como representante de la industria latinoamericana. Es un honor. Astralinto es una empresa fundada en el 2020 en Ecuador, pero nunca fue pensada como una empresa ecuatoriana. Fue una empresa latinoamericana que dinamice el sector. Como decía Loreto, la historia del New Space en Iberoamérica es justo una historia de vacíos en el ecosistema. Entonces, y como decía Livio, en algunos países hay un poco de fricción o resistencia al cambio. Entonces, el New Space estaba un poco complicado de entrar. Por suerte, en Ecuador no había ninguna actividad espacial, entonces no tuvimos resistencia. Eso sí, muchos desafíos. Hasta ahora los tenemos, pero eso nos permitió crecer. Y ahora, como el espacio tradicional no era la solución para nuestros países, nuestros gobiernos tenían otras prioridades, pero estaba empezando a existir una brecha entre lo que son los beneficios del espacio y lo que le llega a nuestras comunidades. Es ahora con el New Space y con empresas como la nuestra, Astralinto, y como otras en la región, desde México hasta Chile, hay startups emergentes, como decía Loreto, unas un poco más avanzadas, y la verdad a mí me enorgullece mucho poder llamar a muchos de ellos, no solo partners, pero amigos, porque como les decía, cada país tiene sus vacíos en su ecosistema. En Ecuador estaba un poco en blanco, pero por ejemplo en otros hay un poco de agencia espacial, como en Argentina, en Brasil. Digamos, en Colombia hay mucha universidad, en Costa Rica también. Desde el lado de la academia hay otros países donde hay sociedad civil, como Chile, y uno dice, ok, solo estoy yo solito, pero es solo cuestión de hacer un zoom out y ver que a nivel Latinoamérica el ecosistema está completo.
Entonces es cuestión de conectar esos puentes, de trabajar, por ejemplo, nosotros con la Agencia Espacial Mexicana, con la Agencia Espacial Brasileña, con las universidades colombianas, costarricenses y con las otras de startups de los otros países. Y por qué no, hacer un poquito más de zoom out y conectar con España, conectar con esa comunidad hispanohablante y para un negocio realmente global. Todos sus satélites están pasando por nuestro continente todos los días, así que por qué no colaborar y trabajar en conjunto. Y ahí es donde entran los servicios de Astralintu, porque yo siempre le digo a mi equipo, al ser nosotros la primera y la única startup de Ecuador, y bueno, me gusta pensar que ahorita estamos también liderando un poco este proceso de nuevo espacio en Latinoamérica, que no se trata de lo que hacemos nosotros, sino de lo que a través de la infraestructura que estamos levantando se facilita para todo el ecosistema. Entonces decidimos empezar, y eso es algo clave que en Latinoamérica no podemos hacer cualquier negocio. Tiene que no solo ser una buena idea, pero también tiene que ser una idea sostenible, porque nadie nos va a rescatar si nuestro satélite falla. Probablemente ahí quedó la empresa. Si conseguimos financiamiento, no va a haber una segunda oportunidad. Entonces es el espacio en dificultad extrema. Entonces decidimos hacer estaciones terrenas. Nosotros ofrecemos un ground station as a service, pero no pensarlo como algo que tiene que alcanzar a la industria, un catch-up, que me gusta decir, que no me gusta el concepto, sino un catching forward, como ir un poco más allá y ver qué necesita la industria global que desde Latinoamérica podemos ofrecer. Y de ahí surge la idea de la LATZero Link Network, que es nuestra red de estaciones terrenas ecuatoriales, que cubre el gap que tiene ahorita nuestro planeta en que la infraestructura de órbita está hacia los polos. Y para aplicaciones real time tenemos esa cobertura en el eje ecuatorial que tanto necesita. Igual muchos de nuestros países, por el periodo de revisita, las órbitas sincrónicas al Sol no son las ideales, sino otras de baja inclinación para la cual no hay cobertura. Y eso es lo que estamos tratando y bueno, ya lo estamos implementando, ya estamos operacionales y estamos cubriendo ese gap. Y finalmente también para dinamizar, como les decía, que es un mercado, un ecosistema emergente, también y un poco ya ejemplo de las colaboraciones que se puede tener con Europa es el trabajar con la empresa italiana The Orbit. Nosotros somos sus representantes en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, con la partnership que tenemos con The Orbit, estamos agregando actores latinoamericanos para subirlos en sus vehículos Ions y facilitar ese acceso al espacio, completando esa rueda de ecosistema de subir y bajada de datos, que es lo que necesitamos para empezar a llenar esos vacíos. Entonces, eso como les cuento una perspectiva del lado de la industria del New Space y encantados de colaborar. Muchísimas gracias, Matías. La verdad es que es muy interesante y además esa situación de las colaboraciones que tú mencionabas, que luego vamos a tratar un poquillo más en la siguiente pregunta, Sí. yo creo que es muy importante. Además, ahora que estáis aquí y que hay tantísimas industrias españolas que os están oyendo en este momento, es el momento mejor para poder ver cómo podemos hacer esos lazos de unión. Renato, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de saberte que estés también aquí con nosotros. Tú vienes del mundo de la universidad, ¿vale? Y realmente es muy importante saber cómo realmente tú percibes esas relaciones, esos lazos entre la universidad, la industria, España, para poder dar valor a todos vuestros proyectos y inquietudes que tenéis dentro de Brasil, donde además tenéis una capacidad de agencia espacial formada y una mayor capacidad también en el ámbito espacial de hace más tiempo, ¿vale? En este sentido, Renato nos va a hablar en inglés porque él se encuentra más cómodo, pero él entiende perfectamente castellano. Primero quiero agradecer por invitarme para hablar un poquito de mi experiencia en Brasil y con permiso de mi audiencia y de mis colegas aquí, voy a continuar en inglés. So I'm a professor, associate professor at the University of Brasilia in the capital of Brazil. And I have been working with the development of space activities, specifically in this new space area contest. So, as mentioned here before, we have in Brazil a long history with our space agency. But the new space, it is something that is getting more stronger nowadays in Brazil. But although the universities, they have really understand the powerful
of developing new facilities for small satellites and bring these to a new business model, we still need to make our cooperation, specifically international cooperation, more stronger. This is really important, as mentioned before here. So I've been working with the University of Vigo, with Além Space for, I don't know, the last 10 years. And I can tell from my experience the impact. In the last 4 years, for instance, we have a budget from the local government, the government of Brasilia, more or less about 750,000 euros to develop the first CubeSat funded by the government of Brasilia to explore data collection system. And of course, this is the first step educational to train people to get this ecosystem more intense in Brazil. So what you're facing now, it is we have this new space area moment. All the difficulties that I've listened yesterday and the discussion that we are having right now, of course, it is the same that we face in Brazil, we face in Latin America. And but we are in a different position right now. Sometimes we still need a big effort to explain for those that will put money why aerospace activities is really important. Of course, that we are talking to a public that clearly understand, but we need to make this a little bit broader. So my point is, what can be done in the new space area for the university to play a role more intense and more proactive in this future business model that we are trying to develop, that we are developing here. For instance, it is difficult, in my opinion, as any new relationship it takes time to really get everything mature, to really get everything working properly. So if you look around, capability we all have. It is very easy to find persons and people that study abroad, that did his undergrad, master, PhD in many different universities in the world. So the university, they are really well connected nowadays. We have very strong network running, and this is because we are developing science and technology. So it's a different level of communication and talk. So my point is how to explore this so that we can use the industry, the companies to go through the universities and run the pilot project with us. So one point is, let's try, as Matthias just mentioned here, let's try to identify natural common point that complete us. We are in the south hemisphere of the world. So we are talking yesterday about a solution as Google Maps for space. And of course, we are talking about sustainability transition to space. So you need to be looking to the space, and it will be done in a very complex system, using not only image from space, but also image from the ground. So we need network in the ground in different locations of the world. This is very clear for everyone. So this is a good start point. So let's try to run this inside the university's project. So a company from Spanish can go to a university at Spain and start a project and invite people from abroad, and then we can somehow put the pilot project to run in other countries. So I have a very particular interest in, that is a project that I'm running here. I'll be living here at Vigo, by the way, for a year, worked with Professor Fernando Aguado, and with Além Space company also, to develop a unit to remote monitor the environment. We are facing a very critical moment about climate changes, and we have a lot of things going on, like regulation system to monitor, etc. But to have a very good idea of how our actions are really impact the environment, of course, that we need a ground truth system to provide you the reference. So what we are developing right now, we are developing
a system, a ground truth system, to help the Brazilian government so that he can concentrate all the efforts on regulations and how this will help the system to get the economic activity to get a very balanced and healthy level. And for that, we need to go to a place where the human activity is zero or almost none. So we need to go to areas that already have native forest vegetation preserved areas. So in Brazil, we are huge and very strong on this. So water and our biomes, they are very, very important, not only to Brazil, of course, that it can impact all the equilibrium that we have in the world. So what we are doing right now, we need to go far away. We need to go to a place where naturally there is no communication, or it's very difficult to do communication terrestrial. So satellite solution communication it's naturally a part of this solution. And I'm not talking only about having images from space. Of course, this is really important, but we need to collect data from the ground, and this is hard to do. So the ground segment for that, it is really hard. There are specific challenges. It is not a solution that we can easily apply to other places, because we need to understand specifically the biome of that area that you're studying. But we can do this together. This is something that Europe, that Spain will gain. Of course, everybody will gain. This is a joint work, a joint effort. So for that, the idea it is, okay, we in Brazil have the knowledge, we have the team, work on this, and together we can start running solution for that. Right now, what we are doing, the project run using commercial solution. We need more partners to provide this service. So we can be a client in a certain perspective, but we are developing a background, a secondary network in which we will be the operator of this satellite. So this is a strategy that it can run to develop our own capability or to improve our own capability. Even Brazil has started its activities in space some decades ago. So compared to our friends and countries that we are in Latin America, we start as Argentina some years ago. But the new space, of course, it is a new discussion. It appeared some decades ago. And so far, we have launched not so many satellites. So again, it is not a matter of capability, but it is a matter of change the structures, change the way. So we are talking about new space, so this means new business model as well. And if you start all together, we are discussing about going to the moon, to Mars, of course, and this should be an Earth mission. When I mean Earth mission, it is not that I will respect and recognize the exactly contribution and position of each institution, country, people in the world to do this. But we are searching for an equilibrium. So when we have this equilibrium, we can reach much better. So the university can play, and plays, of course, but can play a very strategic and more powerful position in this new business model and market that we are developing. So I would like to open my speech here, saying that I'm really open to discuss how we can increase, and as Matthias made this cooperation, and as Matthias mentioned, how Europe, how Spain specifically are looking to Latin America. What is your expectation? What we can do to improve your business, and of course, that will help us as well so that we can grow together. So I would say that for now, that's more or less my message. This is sorry. Esta es una clave, la que acabas de decir, muy importante, porque además has dicho dos cosas muy importantes. Una, cómo realmente vamos a poder
mejorar estos lazos entre Iberoamérica y España, muy importante. Y luego otra cosa también que creo que es fundamental, que es el entendimiento efectivamente del New Space como un nuevo business model, ¿vale? Porque nada tiene que ver con que algo sea nuevo o sea viejo, en mi opinión personal, sino que realmente la aproximación al espacio puede ser desde otra forma, desde otro ángulo. Y esto yo creo que es muy enriquecedor también. Y desde luego creo que ese periodo que tú vas a estar aquí en España también durante un año nos va a hacer también mucho más posible para nosotros entender Claro, cómo aproximarnos estos lazos que comentabas, que claro. son importantísimos. Sí, vale. Y además de todo, quería preguntaros, porque realmente hemos visto que cada país realmente estáis en un estado diferente y que sufrís diferente problemática, ¿vale? En torno al espacio. Si yo os preguntara una pregunta común a todos y vais contestándome, ¿cuáles son realmente las principales preocupaciones en el ámbito espacial que tenéis a nivel de país y cómo os gustaría aproximarlas? Wow, no es nada de fácil, pero bueno, en Chile tomamos un rol de advocacy, como dicen los gringos, o sea, de llevar el mensaje a los tomadores de decisiones, ya de darle visibilidad al sector, porque en América Latina, como también explicaba Renato, hay cosas que acá ya están hechas, se dan por hechas, como es visibilizar la importancia estratégica del espacio. En América Latina no. O sea, todavía las autoridades, los ministros te miran y dicen, bueno, ¿y por qué hay que invertir en esto y no en más hospitales, más puentes, más? Y sobre todo en el desafío que existe, patente en todos los países de América Latina, que son las crisis de seguridad que tenemos, el crimen organizado, son realmente desafíos muy importantes y donde uno tiene que explicar y decir, mire, para resolver todos esos problemas que son tan urgentes en América Latina, el espacio es una gran herramienta, porque no se entiende cuál es la utilidad práctica del espacio. Entonces tenemos que ir constantemente, yo diría que esa es la mayor dificultad, en el fondo, hacer entender de que el espacio no es un objetivo, digamos, metafísico, en el fondo de ir más allá de nuestros límites. Por supuesto que lo es también, pero resuelve necesidades que son muy concretas, muy actuales, muy patentes y urgentes. Entonces, por ejemplo, en el monitoreo del cambio climático, en la gestión de emergencias, que Chile tiene un desastre natural día por medio, un terremoto año por medio. Bueno, entonces, ir a la autoría y explicar que todos los monitoreos de gran escala, que para la elaboración adecuada de políticas públicas, los datos que se pueden levantar a partir del monitoreo satelital son esenciales para hacer políticas públicas efectivas, eficientes. Bueno, ahí hay una gran dificultad. Y luego en el sector privado, en que nosotros hablamos de minería espacial hace 2 años atrás y los mineros nos miraban con una cara de estos tipos están absolutamente locos, pero ya en los foros del sector minero fuera de Chile se dieron cuenta que era tema. Y resulta que Chile es el primer productor mundial de cobre, entonces se empezaron a dar cuenta de que si no se subían a esto, iban a perder un posicionamiento natural del sector muy importante. Bueno, ya se lanzó hace un mes, el primer satélite privado chileno, y viene del sector forestal, que es el LEMU. Y eso la verdad es que nos llenó de alegría porque de nuevo, por fin, un sector productivo muy importante en Chile como es el forestal, sí detectaron la relevancia estratégica y la escasez de servicios muy especializados en el hemisferio sur. Tuvieron que preparar su propio material porque no había dentro de la oferta de servicios satelitales existentes algo que satisfaciera su necesidad. Así que tuvieron que ir a crear y comprar su propia solución para el hemisferio sur. Y para eso lo diseñaron. Entonces ahí de nuevo hay oportunidades porque hay muchas constelaciones, pero en el hemisferio sur las revisitas y todo no nos dan para lo que necesitamos. Entonces el SNSAT también tiene esa filosofía, pero todavía esa comprensión de la relevancia estratégica está en nichos. Entonces, ir y convencer a todos los tomadores de decisiones de manera amplia en el sector público y en el sector privado, yo diría, por lo menos desde Chile, es claramente el gran desafío y eso es lo que hemos asumido en el fondo como una tarea propia de la asociación, abrir esas puertas para que el ecosistema se desarrolle. El sector privado en Chile felizmente es muy dinámico, la economía es muy abierta, tenemos estabilidad jurídica, tenemos una carga tributaria que
permite que muchas grandes empresas europeas usen a Chile como su punto de entrada a la región. Y ahí tienen sus filiales, porque les permite, hay una enorme red de tratados de libre comercio, de tratados que evitan la doble tributación. O sea, esas herramientas son muy útiles, pero en el espacio no las hemos utilizado, están ahí disponibles, ¿ya? Y eso es parte de los activos que podemos ahora usar, pero en desafío está clarísimo. Muchas gracias, Loreta. Bueno, es un poco fuerte la pregunta como país, como dificultad de país. Yo voy a dar una opinión personal. Tenemos una problemática diferente. Argentina tuvo una persona de esas que los países tienen suerte de tener, que se llama Conrado Baroto, y aparte sigue muy activo a pesar de que está jubilado, que consiguió poner lo espacial como política de Estado. Hace décadas que él consiguió convencer al establishment político, no tal vez a todo el resto de la sociedad, que hay mucha gente que no sabe que Argentina tiene una agencia espacial en Argentina. Así que en lo personal yo creo que el desafío principal es una cuestión de filosofía de gestión, si se quiere, de la forma en la cual se gestionan las cuestiones espaciales. De golpe hay gobiernos que tienen un gran entusiasmo por lo tecnológico y aportan dinero desde el Estado para investigación, para desarrollos, pero no hay una correcta evaluación de impacto. Entonces hay proyectos que son sumamente exitosos y hay otros que no tanto, y queda todo mezclado, y entonces se entra en un péndulo de cuando viene a lo mejor otro tipo de administración que quiere ajustar los gastos, tal vez no toma el tiempo de separar la paja del trigo y dice acá hay dinero que no se está utilizando bien, y se va el péndulo para el otro lado donde está el tema de querer cortar los fondos y demás. Entonces, esa cuestión pendular creo que no es buena, desanima a la gente a meterse en proyectos, a invertir desde el sector privado. La inversión privada en Argentina es otro factor a mejorar mucho. Y otra cuestión que también es mi opinión personal, hay un poco una obsesión con el control de los proyectos. Y eso perjudica la cooperación. Entonces, a todos los niveles, a nivel gubernamental, o a lo mejor una universidad que quiere comenzar un proyecto, no está abierto a, digamos, estoy generalizando, ¿no? Pero hay como una tendencia a querer hacer todo. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer esta parte, que la otra universidad haga esta otra parte, que esta empresa de España me colabore con esta otra. Entonces, esa es otra cuestión que también creo que es importante relajarse, y eso viene de la confianza. El networking es esencial, es decir, yo estoy acá porque Fernando me conoce y entonces me recomendó, yo sabiendo que venía de él, entonces confiaba en lo que iba a ser el evento, y así es como se inician las cosas que a veces empiezan de arriba y otras empiezan de abajo, y así se arman las colaboraciones. Hay muchas otras cosas. El último punto en el cual yo enfocaría es apuntar también más hacia las aplicaciones, porque poner un satélite en órbita vende mucho más que a lo mejor las aplicaciones, que son algo que desde el punto de vista costo-beneficio, a veces uno dice, bueno, el satélite ya están los datos, pongamos el dinero ahí y aprovechemos esos datos que vienen. Me llevo mucho de este evento, se está acabando el tiempo, así que a lo mejor después no tengo tiempo de decirlo. Yo vengo a contarles un poquito de Argentina, pero represento una provincia. O sea que la experiencia de Galicia, obviamente hay un montón de cositas que anoté y que me llevo, algunas que ya tenía y que se refuerzan, y siempre hay que aprovechar de ver a los que ya transitaron el camino, y mucho más si es exitoso. Así que agradezco mucho estar acá y me llevo muchas cosas, aparte de alguna cosita que pueda haber transmitido. Gracias. No, gracias, y te contesto la pregunta contándoles a todos que esa pregunta a mí me gusta hacerla. Entonces, en Latinoamérica yo doy algunas charlas de nuevo espacio, de emprendimiento, y tengo estas plataformas que los chicos, los asistentes pueden participar, y les digo, ¿cuál es el desafío más grande de por qué no hacemos espacio en esta región? Y se pueden imaginar que son estas plataformas que mientras más la ponen la palabra, más grande sale.
Y se pueden imaginar que en la mitad sale siempre financiamiento. Que bueno, aquí, si lo hacemos aquí, tal vez saldría pasta. Pero bueno, entonces eso les cuento porque es una misconcepción que tenemos de que en esta industria no hay dinero. Porque vivimos con el cuento de que el espacio no es para latinoamericanos. A mí me lo decían de pequeño. No es para ti. ¿Por qué vas a hacer eso? Vas a terminar trabajando en el planetario. Pues no, me hice ingeniero aeroespacial, fundé esta empresa y no es que no hay financiamiento, porque si bien no hay un ecosistema espacial en Latinoamérica desarrollado, la industria espacial está conectada, es una industria global. Entonces, el financiamiento que hay disponible globalmente está ahí para uno si es que sabe acceder a él. ¿Y cómo accedes a él? Con una buena idea, con una proposición única de valor. Y eso es lo que yo le digo a los participantes, tenemos que encontrar nuestra proposición única de valor, que desde Latinoamérica va para el mundo. No tenemos que replicar casos de negocio, no tenemos que tratar de hacer lo que ya se ha hecho, sino que desde lo que nosotros tenemos, por ejemplo, lo más claro, Europa lanza de Guyana Francesa por algo, y eso está en nuestro continente. Entonces, nuestra línea ecuatorial le va a dar un servicio a la comunidad internacional entera, y ahí cuando encontramos nuestro punto de valor agregado, es cuando superamos el desafío más grande, que no es del financiamiento, sino es de esos bloqueos mentales que tenemos de que de esto no se puede hacer. Renato. So I can try to add a little bit on the discussion. Yeah, it's a hard question. I see, for instance, and I'm speaking also as a professor from a university, but I see the whole of the space agency, similar to what Livio mentioned, in a very high position in the state government structure. So the director, the president of the space agency, in my opinion, should have an access, a very direct access to the president, like a minister. So in Brazil, it's not like this right now. We are under a Minister of Science and Technology, so it may be something that we need to look very closely and see the impact. So we have a very big discussion running right now in Brazil. So some of guys believe that we need to change this, and I also believe that we need to change this. And by doing that, my expectation it is that the space agency plan strategic actions with the government. So we need, of course, they do that. Let me just clarify. But it can be probably the main role, the really core of the mission, especially considering the new era where we are waiting the private sector to enter as a very big player. What has happened? What is going on? But the government, of course, it is part of this equilibrium. There is no other way, in my opinion. I mean, we are a society, so all of this is related. Even if you're a private company, the government will regulate some of your activities. So it's not like separate words. And then, of course, the space agency can help us to really understand, okay, I'm going to put the university in touch with some companies. Yes, this is important, but I would say that it's important to be as a reactive position, not a proactive position from the space agency. Because we, as university and the company, we can go and do that. So if we have a place where we can go and be listened, that would be very good, in my opinion. So by doing that, then another thing that I am on this moment that is I'm always, as a professor, talk with my students. We are trying to stimulate to start their own business and etc. And one difficulty, you need to improve your pitch to access the company. And it seems to me that this discussion, at least my experience, it's always in one direction. It's like we need to adapt our speech to go there. But the opposite should be the same. The point is, there is no this side or this side. It is, how do we see us as part of a whole? So the point it is how we can improve our speech between private activities and state activities. And of course, budget, it is really, really important. It is the same for us. For example, we have a support right now, but maybe like 5 years, trying to get the budget for the next mission. And in 5 years, a lot of things
it is done. So there is no way that you can have continuous development in this type of model. This model, it is important to funding the PhD, the master, all this research, that is very important. That's one of our main goals as a university. But this, if you look to the technological maturity level, when you deliver a PhD strong with high capability to the market, to the society, we are looking for this specific deliveries, the product, the PhD document, the discovery. In general, we are talking about the TLR level 1, so in the very beginning of the technological development. So how to improve that? So when I was talking about have the companies inside, for example, we have a big area, we can be a showroom for what it is being building. See, so if we have these and then a strategic discussion, this should be shared with us. Of course, not strategic view will be shared. Some of them are restricted, some of them are related with the defense. We understand that perfectly. But the point is, in general, when I'm talking with the government in different levels, what I say is that we from the university, we are motivated by science and technological development. So this is like battery energy for us. If you say nothing to us, we're not going to be stopped. We're going to be working. But if we know better, if you have this strategic view in a better way, we can be more efficient. We can reduce the entropy, let's say like this. So that's my expectation when I look to the government. I know that it takes time. Of course, in Brazil, it's the same. We are working with public money. Even if the president of the foundation want to do this faster, he is also under laws, specific law. Okay, if we have the timeline, it's not a problem. This is a risk analysis. We can do that. Mm-hmm. Another point it is, after you get the money, and we are talking about new space, we are talking about countries that are developing their own facility or getting stronger. When you get this, most of the time you have young guys in the front. So it's a very hard position. And now with a huge budget in your hands to do that. And after the end of this, how can we protect those that are really facing some difficulties? Because when you're talking about huge money to launch a simple CubeSat or a Pocket Cube, it is too much for a single person to be in charge of it. So we need also, as government, as space agency, to do that. And of course, maybe someone wanna fund my project. We were talking about this earlier. Maybe they wanna do that, but then it appears, Renato, who is Renato? Oh, he's a professor from the university. Okay, what he did before? Oh, he launched a satellite in cooperation. Yeah, but now I have my strong partners. I have Além Space, I have Vigo, I have Argentina, and say, this is important. Not only for Brazil, but for the world. Bueno, perdona, Renato, sí. Que es que nos están dando muchos avisos. Claro. La verdad es que es súper interesante y espero que luego en la charleta después podamos comentarlo más en detalle. Claro. Nada, muchísimas gracias y siento que nos hemos demorado un poco. Gracias. Gracias. Gracias.